A ver, perdón. Entonces decía, la concepción que hasta entonces había tenido Freud sobre la problemática de la... hasta 1920, por eso se llama el giro de o la vuelta de 1920, implica una transformación muy importante, denme un segundo, de las concepciones que había tenido Freud hasta ese momento, no solo respecto de la clínica, sino podría decirlo, y más, lo voy a decir así, sobre la totalidad de su teoría. Perdón, denme un segundito porque... Un segundo. Vuelvo entonces, te digo, a partir de 1920 hay entonces una transformación muy importante de las concepciones que había tenido Freud sobre su teoría, sobre su clínica. Ejemplo evidente, y con el cual es evidente, y por eso se llama La Vuelta de 1920, es el texto de Psicología de Más Allá del Principio del Placer, donde ustedes saben, Freud introduce esta concepción de que lo psíquico humano no puede ser definido únicamente a partir de lo que era la concepción de la época. Esta no es de Freud, es de la época. Esta concepción de que funcionaba de acuerdo con el principio del placer, que es un principio de carácter homeostático. ¿Sí? Esto es 1920. Más adelante, 23, introduce el concepto o la referencia, más bien para ser más explícito, a el replanteamiento del aparato psíquico al introducir el modelo estructural yo, ellos, ello, yo, super yo. 23, el texto es el yo y el ello. Tampoco me voy a detener en esto, ya lo trabajamos en otro momento. A ver, permito aquí que se regule. Ok. Tercer elemento, el texto de 26, inhibición, síntoma y angustia. Inhibición, síntoma y angustia plantea va a sonar feo, un replanteamiento, o sea, más bien es un replanteamiento de la teoría del síntoma, de la angustia, de la inhibición, es decir, donde la angustia ya no es el efecto de, por ejemplo, de una represión, sino más bien que la represión es la forma en que se pone límite a la angustia, ¿no? Ese es un giro muy importante en la obra de Freud. Ahora, normalmente estos tres textos se le consideran lo fundamental en la Vuelta de 1920. Más allá del principio del placer, el yo y el ello, e inhibición, síntoma y angustia. A mí, personalmente, me parece que hay otro texto que es, ya lo he mencionado, Consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos. Y es a partir de esto que podemos marcar la diferencia entre eso que está Freud planteando en algún momento específico, o sea, de cómo lo plantea Freud en algún momento específico, y cómo esto no va a tener un efecto sobre las concepciones clínicas de Freud. Esto es como vamos a explicar. Vamos a tratar de mostrar cómo, ¿ok? Recuerden entonces lo que habíamos estado trabajando en las sesiones anteriores, pues sí, era esta problematización sobre cómo Freud había proseguido el camino de la homosexualidad como vía para explicar la perversión, y que hasta este momento la perversión es entendida en analogía con la neurosis, es decir, la perversión es una forma en que el sujeto reacciona o actúa, o más bien, ¿no? Casi al modo de una mecánica, ¿no? Es decir, represiones, inhibiciones, etcétera, 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 ¿no? O sea, es análoga. Con la diferencia particular, señala Freud, pues que la diferencia entre neurosis y perversión estaría en que el neurótico el perverso se permite llevar al acto eso que el neurótico deja solo en el plano de la fantasía. Ahora, lo que yo propongo es que hay, a partir del texto de fetichismo, pero en concreto a partir del texto de consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos, ¿sí? Hay un movimiento radical en el pensamiento freudiano
¿no? Que ya venía gestándose con anterioridad, pero que no había alcanzado todavía esta dimensión, ¿no? Y que implica replantear de modo radical la concepción del sujeto psíquico. Este punto es lo que va a llevar en su momento a Lacan, a plantear en su momento, estamos hablando de mediados de la década del 50, los conceptos de las estructuras psíquicas, o sea, pensar la neurosis, la psicosis y la perversión como estructuras psíquicas, ¿no? Respecto de la psicosis, lo vamos a desarrollar el semestre próximo, si es que les doy la materia. No vamos a trabajar cómo se produce ese giro en Lacan, ¿no? Pero sí podemos hablar respecto de un texto que ya trabajamos, que es el texto de la represión, texto de la década del 15, ¿no? Recuerden ustedes las represiones de estos escritos metapsicológicos de 1915, ¿no? Y entonces este sería como el punto. Recuerden ustedes que Freud había planteado en 15 que había era necesaria más bien una represión primordial para que pudiera operar la represión que él llama propiamente dicha, es decir, la represión como mecanismo, es decir, entendido así, llevar algo de lo consciente a lo inconsciente, implicaba pues que tenía que existir este inconsciente y que este inconsciente tenía que en algún momento ser estructurado, fundado. Por eso Freud habla de una represión primaria o primordial, Urvertragung es la expresión freudiana. Se acordarán del texto de ¿cómo se llama? De la represión, lo trabajamos el semestre anterior. Ahora, sin embargo, en ese texto Freud no señala, al menos de modo explícito, en qué consistiría ese proceso. O sea, señala que sería necesario, pero no señala en qué consistiría. Ahora, un poquito después, en 18, en el texto del Hombre de los Lobos, se ve hacia dónde se encamina Freud. El texto del Hombre de los Lobos, en particular un capítulo que se llama erotismo anal y complejo de castración, capítulo 7 me parece del Hombre de los Lobos, va a ser fundamental en la teorización. Este es el punto a partir del cual Lacan va a plantear, muchos años después, en 50 y tantos, 56 me parece, la necesidad de reconocer una estructura distinta entre la neurosis y la psicosis. Esto respecto de la psicosis lo vamos a trabajar después. ¿Qué dice Freud aquí? Bueno, pues plantea pues que el Hombre de los Lobos, siendo niño, en algún momento su psiquismo organizado en torno de las referencias del erotismo anal, es decir, antes de la introducción del erotismo fálico, o sea, él va a decir, el problema del Hombre de los Lobos es esencialmente que él está atorado entre una concepción anal del erotismo, donde no hay diferencia sexual, donde la oposición es entre actividad y pasividad, donde no hay dos sexos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Las teorías sexuales infantiles, los niños y las relaciones sexuales son por el ano, por lo tanto, si no hay diferencia sexual, pues todos, independientemente de nuestro sexo, podemos tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas referencias, ¿no? Son muy extensas, pero simplemente las estoy mencionando así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Entonces, Freud plantea ahí que la primera posición del Hombre de los Lobos fue desestimar la castración. Es decir, cuando dice desestimar la castración, a lo que se refiere explícitamente Freud es a desestimar, ¿sí?, la diferencia de los sexos. Y la expresión que utiliza Freud en alemán es verwerfen, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El verbo cuyo sustantivo sería verwerfen, ¿no? Este concepto de la Verwerfung marca ahí para Freud
una diferencia muy clara respecto de la represión. Es más, lo dice explícitamente, dice, cuando digo que desestimó, quiero decir que no quiso saber nada de la castración, siguiendo el sentido de la represión. Es la expresión, creo que literal de Freud, si no es literal, es casi literal. ¿Sí? Es decir, Freud está haciendo ahí una diferencia entre represión, Verdragung, y Verwerfung o Verwerfen, desestimación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Está haciendo ahí una distinción. Ahora, mucho después, pero la desestimación, dice Freud, no es de cualquier cosa, está operando sobre un elemento específico que es la diferencia de los sexos, o sea, la castración. Es decir, que hay dos sexos, ¿no? Eso es lo que está siendo desestimado. Freud señala también, claro, que posteriormente hay indicios de que eso que en ese momento estaba siendo desestimado, posteriormente sí sería inscrito en lo psíquico, e introduce como ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, dice Freud, es esencialmente, ¿cómo se llama? Una alucinación, que es la alucinación del dedo cortado, ¿no? Es interesante porque dice, pero lo que parece tener el efecto de introducir eso es un fenómeno alucinatorio, ¿no? Un fenómeno que tradicionalmente es considerado un fenómeno psicótico, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, entonces, la Verwerfung, o sea, la desestimación, dice Freud, está actuando sobre un elemento particular, específicamente sobre la castración. Entonces aquí tenemos dos opciones. Primero, represión. Esto parece indicar que lo que Freud había trabajado años antes como la represión fundamental, la Urverdragung, estaría vinculado con específicamente la problemática de la castración. Es decir, lo que funda el inconsciente es la represión de la castración, pudiendo ser que no ocurra una represión, sino que la castración sea Verwerfung, desestimada. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a si nos vamos al mismo Freud, 8 años después, 7 años después, en 25, en el texto de Consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos, y por eso señalaba que es un texto fundamental en esta vuelta de 1920, junto con Más allá del principio del placer, El yo y el ello, e Inhibición, síntoma y angustia. Bueno, ¿qué va a decir ahí Freud respecto de la diferencia? Las consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica de los sexos. Bueno, obviamente el texto es muy extenso, pero vamos a señalar algo, ¿no? Retoma la problemática de la castración y dice, bueno, hay un momento, ¿sí?, en que hay un pasaje o una institución desde el erotismo anal al erotismo fálico, y que lo que caracteriza al erotismo fálico es precisamente la castración, y que la castración va a operar de modo distinto para quien tiene anatómicamente un sexo y quien tiene anatómicamente el otro. Por eso son las consecuencias psíquicas de la diferenciación anatómica. Es decir, vean, esto es muy importante porque aquí lo que Freud está señalando claramente está rompiendo con lo que había sido su referencia previa. Recuerden que la referencia previa, y todavía lo planteaba en 1921, ¿se acuerdan que decía que lo que ocurría para el niño ocurría inversamente para la niña? ¿Se acuerdan que hablamos de esto, verdad? Decía Freud, lo mismo ocurre en la niña con las correspondientes sustituciones, en el capítulo 7 de Psicología de Masas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El niño se ha identificado con el padre, ¿no?, pero anteriormente ha emprendido una cabal investidura de objeto de la madre. ¿Sí? Y luego va a decir, lo mismo ocurre para la niña con las correspondientes sustituciones. ¿Cuáles son las correspondientes sustituciones? Pues que la niña se identificaría con la madre,
y habría investido como objeto al padre. Entonces ahí tenemos un Edipo femenino y un Edipo masculino que son especulares, es decir, que lo que pasa del lado masculino tiene su reflejo en lo que pasa del lado femenino. Ahora, esa concepción fue dominante durante muchísimo tiempo en la obra de Freud, ¿no? Lo dice, lo transmite, así piensa Adora, por ejemplo, todas estas dificultades que ya hemos visto, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el año 26 está diciendo Freud, no operan igual, es decir, no hay esta simetría especular entre el niño y la niña. Hay algo que estructura de modo distinto. Por ejemplo, sin entrar en gran detalle ahorita, pues por ejemplo, no, la niña entra en el Edipo, ¿sí?, por el complejo de castración, mientras que el niño sale del Edipo por el complejo de castración. O sea, ahí hay una diferencia muy esencial. Y vean, por ejemplo, que Freud diferencia complejo de Edipo y complejo de castración, 26, ¿no? No voy a extenderme más en esto, solamente quiero hacer el señalamiento de lo que está siendo puesto en ese lugar, lo que Freud está poniendo en ese lugar como referencia. ¿Sí? Esto es lo que quiero señalar. Ahí Freud está colocando algo que operaría de una manera diferencial y que por lo tanto son irreductibles la sexualidad del niño y la sexualidad de la niña a un mismo esquema, aunque tienen un punto a partir del cual hacen eje, ¿no? La introducción de la diferencia sexual. Dada la introducción de la diferencia de los sexos, lo que opera diverge, y diverge de modos muy radicales. ¿De acuerdo? Entonces, la castración es el eje. Ahora, cuando Lacan retoma esto en la década 50, me parece que 56-57, seminario 3, ¿no? 56-57, cuando Lacan retoma esto, va a hacer más o menos un recorrido como el que acabo de señalarles ahorita de manera muy rápida, pues, ¿no? Por ejemplo, Lacan va a retomar otra vez el capítulo del hombre de los lobos que les señalé, erotismo anal y complejo de castración, y va a retomar precisamente esto que ha dicho Freud, donde introdujo la diferencia entre represión y desestimación. O sea, en las palabras alemanas sería represión, Verdragung, desestimación, Verwerf. Y Lacan lo que va a hacer es darle el valor constituyente, darle un valor constituyente al concepto de Verwerf. Es decir, bueno, este concepto Verwerfung implica un no registro de la castración, ¿sí?, que posteriormente va a desarrollar como no inscripción del nombre del padre, por ejemplo, ¿sí?, o en la forma que seguramente todos hemos oído más de una vez, la forclusión del nombre del padre, ¿no? Esta es como la referencia. O sea, en 54, y eso le va a permitir a Lacan plantear que hay una diferencia entre psicosis y neurosis y que la diferencia no se escribe únicamente de manera sintomática. Esto lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de psicosis, pero lo menciono así de una manera rápida. O sea, Lacan va a decir, esa diferencia entre neurosis y psicosis no se sostiene únicamente en su dimensión sintomática. Además va a decir, es necesario que abandonemos la fenomenología. Es decir, que dejemos de pensar neurosis y psicosis en términos fenomenológicos, es decir, como conjuntos de fenómenos que determinarían una condición, y lo que hace es plantear la condición estaría determinada por un fenómeno o por una característica esencialmente estructural, es decir, hay una estructura distinta en la psicosis que en la neurosis y que no se reduce a la fenomenología sintomática. Esto abre un abismo, o sea, un universo de posibilidades. Por ejemplo, abre la pregunta, bueno, entonces, ¿podría haber una psicosis aunque no haya síntomas psicóticos? Es decir, si rompemos con el esquema de psicosis está en el síntoma psicótico, como dice Lacan, abandonamos la fenomenología, pues cabría hacerse esa pregunta, ¿no? Es decir, entonces, ¿podemos hablar de psicosis aunque no haya síntomas psicóticos? ¿Sí? Vean, esa pregunta es muy importante. O
abro otra al revés. Ahora, puede haber síntomas psicóticos sin que necesariamente, o más bien, lo que tradicionalmente se llaman síntomas psicóticos, pueden darse en estructuras no psicóticas. Vean, esa es otra pregunta. También es una pregunta muy interesante. No sé si se percaten, es una pregunta esencial, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí Lacan dice, bueno, el hombre de los lobos tuvo una alucinación, que es tradicionalmente un síntoma psicótico. Tuvo varias, pero al menos esa, ¿no? Hay otras, ¿no? No, tuvo varias alucinaciones. Pero, entonces, esa alucinación lo hace psicótico o se trataría de un fenómeno alucinatorio no en una estructura psicótica. Aparte del valor de la alucinación que Freud le da, ¿no? Freud dice, es la alucinación lo que le permite introducir la diferencia de los sexos, ¿no? La castración. Ahora, esto que dice Lacan es, claro, pero esta forclusión, esta represión, están articuladas respecto de algo específico, la diferencia de los sexos, es decir, la castración. O sea, no se trata de mecanismos que operen, ¿sí?, sobre cualquier cosa en particular. O sea, no es que uno ande, voy a decirlo así, uno no anda forcluyendo por la vida, ¿no? ¿Sí? Es decir, como un mecanismo. Ojo, no es que no pueda ocurrir, pero eso no sería el determinante. Lo que está en juego específicamente es, en términos de Lacan, la forclusión del nombre del padre. Es decir, esto del nombre de los padres, del padre, una de sus formas es precisamente la diferencia de los sexos. Por eso yo he insistido en otras clases tanto en la importancia de este tema para Freud, ¿no? O sea, el tema de la diferencia de los sexos es un elemento que recorre de cabo a rabo, no voy a decirlo así, la obra freudiana. Tan importante es que todavía en 37, ¿no? Estamos hablando 14 años después, ¿no? Recuerden ustedes que Freud muere en 39. En 37, Freud, en Análisis terminable e interminable, Freud va a plantear, bueno, que todo análisis tiene un límite. Yo uso la palabra Endlich, la expresión como límite aquí, o sea, mi lectura apunta a un límite, ¿no? En Análisis terminable e interminable, Endliche und unendliche Analysen, ¿no? Freud dice, todo análisis llega a un punto más allá del cual no se puede ir. Eso para mí es un límite, no un fin, un límite. No sé si ven la diferencia entre un límite y un fin, ¿sí? Un límite es un punto de tope, algo con lo que se topa, ¿no? Una frontera, no necesariamente un fin. Puede haber algo detrás, pero porque yo no puedo ir más allá. Bueno, ¿y en qué consiste precisamente ese límite? Pues consiste en el problema de la diferencia de los sexos. ¿Sí? Lo que va a decir Freud, es más, aquí lo tengo, ¿sí? Lo voy a leer para que lo ubiquemos con precisión. Dice Freud, ¿no? ¿Sí? Cito. A ver, permítanme. Vean lo que dice Freud. Voy a leer un poquito amplio. Dice, en el varón la aspiración de... si lo quieren seguir, el volumen 23, página 252, ¿no? Si alguien lo quiere seguir, dice, en el varón la aspiración de masculinidad aparece desde el comienzo mismo y es por entero acorde con el yo. La actitud pasiva, puesto que presupone la castración, es enérgicamente reprimida. Y muchas veces solo etcétera, ¿no? Dice, también en la mujer, o sea, dicen, estos son comunes, el querer alcanzar la masculinidad es acorde con el yo en cierta época, a saber, en la fase fálica. Aquí está señalando las diferencias entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Antes del desarrollo hacia la feminidad,
pero luego sucumbe a aquel sustantivo proceso de represión, de cuyo desenlace, como a menudo se me ha expuesto, dependen los destinos de la feminidad, ¿no? Mucho importa para esto que se haya sustraído de la represión en bastante medida el complejo de masculinidad, influyendo de manera permanente sobre el carácter. Grandes sectores del complejo son transmudados de manera normal para contribuir a la edificación de la feminidad, del insaciable deseo del pene, dice, ¿no? Devendrán el deseo del hijo y del varón perturbador del pene. Bueno, pero con insólita frecuencia hallaremos que el deseo de masculinidad se ha conservado en lo inconsciente y despliega desde la represión sus efectos perturbadores. Luego dice, como se advierte por lo dicho, lo que en ambos casos, o sea, en el caso del varón y en el caso de la niña, por eso son consecuencias psíquicas, cae bajo la represión es lo propio del sexo contrario. O sea, lo que queda reprimido es lo propio del otro sexo, ¿no? Ya expuesto en otro lugar, dice, ya introduce la referencia a la feminidad, ¿no? Dice, ahí hace unas citas a Ferenczi, ¿no? Dice, bueno, lo dejo aquí abierto, pero lo que quiero señalar esto. Un poquito antes, dijo Freud, permítame. Permítame, es que no. Permítame. Ok. Un poquito antes de esto, en la página 251, dijo Freud, ¿no? Dice, tanto en los análisis terapéuticos como en los de carácter, es llamativo, había esa diferencia en la época, es llamativo el hecho de que dos temas se destaquen en particular y den guerra al analista en medida desacostumbrada. No pasa mucho tiempo sin que se los reconozca lo acorde de la ley que se exterioriza. Los dos temas están ligados a la diferencia entre los sexos. ¿Okay? O sea, esto de la diferencia entre los sexos tiene para Freud un carácter constitutivo. Recordemos que la diferencia entre los sexos se organiza a partir de la castración. No, dice, los dos temas están ligados a la diferencia entre los sexos. Dice, uno es tan característico del hombre como lo es el otro es de la mujer, ¿no? Y ahí señala, pues para la mujer la envidia del pene, ¿no? Y luego va a decir que todo análisis llega a un punto a que no puede ir más allá de esto. Dice, es la roca viva de la castración, ¿no? Esa es la expresión que utiliza Freud, ¿no? Permítanme, déjame encontrar la cita exacta donde dice... Aquí, en la 253 al final dice, de ahí uno aprende que no es importante la forma en que se presenta la resistencia, sino si como transferencia o no. Lo decisivo es que la resistencia no permite que se produzca cambio alguno, que todo permanezca como es. A menudo, esta es la cita, a menudo uno tiene la impresión de haber atravesado todos los estratos psicológicos y llegado con el deseo del pene y la protesta masculina a la roca de base y de este modo al término de su actividad. Es decir, aquí está señalando que hay algo que está operando al modo de un límite, es decir, más allá de lo cual no se puede ir. Y está articulado precisamente con la problemática de la castración. Entonces, la problemática de la castración no es un hecho casual, es un elemento fundante de la teoría. Ese es el punto al que quería llegar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Lacan va a decir. Bueno, entonces, a partir de la castración pueden definirse distintas posiciones. Por ejemplo, una sería, eso es reprimido y organiza el inconsciente, lo neurótico. En algunos casos, eso es forcluido, dirá Lacan. Forcluido quiere decir, si seguimos, no registrado. O sea, no se
registra la diferencia de los sexos. Es decir, la forclusión no es una acción, es la no ocurrencia de algo. O sea, en pocas palabras, la forclusión es la no ocurrencia de la represión, al menos en ese sentido. ¿Sí? Y más adelante, ¿no? Entonces tenemos aquí dos posiciones. Si eso es registrado, dará paso a la neurosis. Si eso no es registrado, es la psicosis. Es decir, la forclusión del nombre del padre es el elemento que estructura la psicosis, ¿no? Mientras que si el nombre del padre es registrado, es decir, produce su efecto de metáfora, no estaríamos en una estructuración neurótica. ¿Sí? Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la perversión? ¿No? ¿Y esto qué onda con la perversión? ¿Sí? Entonces, aquí parece únicamente que tendríamos dos elementos: neurosis, psicosis. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa entonces con la perversión? Recuerden que si seguimos como estaba pensado hasta antes del texto del fetichismo, pues la perversión es entendida como un proceso análogo a la neurosis, es decir, estrictamente a partir de la formación de un síntoma. Si el síntoma perverso se formaría análogamente a un síntoma neurótico, solo que como en una forma distinta por el sentido de que es llevado al acto, mientras que el síntoma mientras que el síntoma neurótico se queda en el fantasma. Hasta ahí nada más. Bueno, aquí es donde encontramos ya en Freud entonces un elemento diferencial. Vamos a psicoanalizar. Veamos. Esto hay que leerlo con mucho cuidado por varias razones. Primera razón. Freud había hablado ya del mecanismo de la desmentida, Verleugnung en alemán. Vean, entonces tenemos represión, Verdragung, desestimación, Verwerfung, que Lacan traduce por conclusión, y desmentida, Verleugnung. ¿Sí? Verleugnung. ¿Sí? Freud ya había hablado de la desmentida. Por ejemplo, en el texto de Neurosis y Psicosis y en el de la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, Freud utiliza el término desmentida, Verleugnung. ¿Sí? Simplemente entre comillas, ¿no? Dice, por ejemplo, en la psicosis el yo desmiente un elemento de la realidad. ¿Sí? ¿Sí? O sea, pero en el texto de fetichismo, el concepto de desmentida, igual en el texto de la escisión del yo en el proceso defensivo, va a adquirir un valor radicalmente novedoso que lo lleva al rango de una estructura. Vamos a ver, recuerden, vamos a ir al texto de fetichismo. Recuerden ustedes que lo vimos, hicimos esta lectura la vez pasada, ¿no? El texto de fetichismo es volumen 21, ¿sí? Página, ¿cuál es? 21, sí. Aquí. Prácticamente desde el principio, ¿no? O sea, el texto de fetichismo, recuerden, vean ustedes, es un texto de 28, ¿verdad? De finales de 27, o sea, es un poquito posterior a neurosis y psicosis, y es un poquito posterior a la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, que son del mismo año. Recuerden que ahí ya había usado Freud el concepto de fetichismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué dice Freud en fetichismo? ¿Y por qué en este texto el concepto de desmentida adquiere un estatuto distinto? Vamos a ver, ¿no? Empieza hablando Freud, dice, ¿no?, que en muchos casos él ha observado fenómenos donde la elección de objeto, ¿no?, dice, está regida por el fetiche. Aclara que esto es predominantemente en varones, ¿no? Dice, tuve oportunidad de estudiar cierto número de varones cuya elección de objeto era regida por el fetiche, ¿no? Y dice, señala algo muy interesante que parece una nota al paso, pero que tiene una importancia muy radical. Dice, no se crea que esas personas recurrieron al análisis necesariamente a causa del fetiche.
¿no? Pues si bien esté discernido como una anormalidad por sus adictos, rara vez lo sienten como un síntoma. Es decir, ok, sé que no todo el mundo hace esto, pero no es algo que a mí me cause angustia o me probleme, ¿no? O sea, ok, yo sé que la mayoría de la gente no hace lo que yo hago, pero tampoco es un problema para mí hacerlo, ¿no? Dice, ¿no? Las más de las veces están muy contentos con él y hasta alaban las facilidades que les brinda en su vida amorosa. Es más, parece, claro, uno diría, bueno, pues si tengo un fetiche, pues me ahorro los problemas de la vida amorosa, ¿verdad? No, parecería, ¿no? Pues es mucho más fácil acceder a un objeto que acceder a un vínculo. Vean, así está planteado bien neuróticamente, solo que muy asumido. Recuerden que el neurótico sufre por esto, el fetichista no sufriría, diría, no, pues más esto hasta me brinda una ventaja, ¿no? Oye, Sí, profesor, dime. pero en todo caso, si el fetiche está en el cuerpo de la otra persona, sí necesita interactuar, ¿no? Por ejemplo, que sean los pies, Sí, o sea, pero sí necesita el otro. claro, sí pero hay opciones, ¿no? Por ejemplo, diría, pues, bueno, hay elementos intermedios, ¿no? Las medias, ¿no? Un zapato, ¿no? Ajá. ¿Sí? Eso Pero sí, te... en este caso en particular son Ah, los bueno, pies, o claro. sea, Sí, sí, claro, pues tendría que encontrarse alguien ahí pues sí, pero sería circunstancia, ¿no? ah, Sí, por ejemplo, muchos fetichistas diría, bueno, ok, me subo a robarme las medias a la azotea de la vecina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, no todo fetichista tendría este obstáculo, ¿verdad? Por ejemplo, es más, ajá, si ustedes ven estas cosas que, digamos, el mundo en red permite, ¿no? No sé si ustedes sepan que hay chicas que venden su ropa interior. ¿Sí sí, saben eso, no? ¿O no? ¿O estoy sí. abriendo un mundo de posibilidades laborales? Oh, sí, eso sí lo sabía. De Bueno, hecho, las envasan al vacío ¿cómo? para que conserve, los envasan al vacío para que conserve El buque. los perfumes. El buque. Pues sí, bueno, supongo que hay calidades en el Sí, o asunto. sea, observe personas, por ejemplo, que pagan por ver dormir a alguien. O sea, Y hay quien ofrece en eso. China hay como cámaras. Y hay quien Sí. ofrece eso. Vean, el capitalismo lo abarca todo, ¿no? ¿Sí? O sea, hay gente que, claro, si alguien quiere oler calzones, pues les venden calzones con aroma, ¿verdad? O sea, ¿no? Ven, que todo puede ser un negocio, ¿no? Es una característica del curso capitalista, ¿no? Bueno, entonces dice, pues bueno, tenemos esta concepción, tenemos esta problemática y ahí está operando, ¿verdad? Entonces dice, lo que señala, y esto sí es importante, es que no están en desacuerdo con el síntoma, más hasta lo pueden ver, dice, como una ventaja, las ventajas que les brinda en su vida amorosa, ¿no? Por ejemplo, creo, no es aquí, pero no me acuerdo ahorita dónde, no lo tengo muy presente, pero Freud habla de un señor que masturba jovencitas, ¿no? Y dice, pues mira, me ahorro problemas, no embarazo a nadie, ellas también acceden porque no tienen ningún riesgo de quedar embarazadas, además les doy dinero y todos contentos, ¿verdad? Pues es visto claramente desde el yo como una ventaja, ¿no? Un neurótico lo viviría, no, pues sí sé que esto está mal, ¿cómo voy a andar haciendo esas cosas? ¿No? Si me explico, vean, aquí hay una cosa muy interesante, que es la posición subjetiva respecto de esto, ¿no? Mientras el neurótico lo viviría esto como algo que genera angustia, que genera culpa, que lo ve como un problema y dice, no, estoy bien cochino, porque ando haciendo estas cochinadas, ¿no? El perverso, o estos varones fetichistas a lo que se refiere, lo verían incluso como una ventaja, ¿no? Y pues si alguien me vende el calzón y está bien guapa, pues mejor a robarme el calzón de la vecina que está medio gacha, ¿verdad? Digo, es una ventaja, ¿verdad? ¿O no? Digo, planteado desde la mirada del fetichista, ¿sí? O sea, mira que hay una chica bien bonita que vende sus calzones, ¿no? Más se va a comprar el que yo le diga que se compre y me lo va a mandar. ¡Qué padre! ¿Verdad? Pues le puedo pedir uno de lencería negra, no tiene que ser el de
color carne de señora, ¿verdad? O sea, de esos antiguos. Sí, sí me explico. O sea, vean, el razonamiento del fetichista, dice Freud, lo hace asumir esto como una ventaja, ¿verdad? Ah, pues puedo ver a alguien dormir, como dices tú, por una cámara, y no tengo que treparme a la azotea a ver a quién veo dormir, ¿verdad? Ah, quiero un zapato de mujer, pues seguramente hay quien vende zapatos, ¿no? Seguramente lo hay, no lo dudo, porque venden calzones, porque no van a vender zapatos. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, pues bueno, etc. Es decir, subjetivamente el sujeto tiene una posición distinta respecto de esto que la que tiene un neurótico. Ese punto es claro, ¿sí? No sé si... Oye, Héctor, sí, me sí, surge no. una duda. No sé si puede haber el caso en donde un fetichista no sepa de su fetiche. ¿Cómo sería eso? ¿Que lo descubre? Es decir, que las condiciones que se le han dado a lo largo de la vida en la sexualidad siempre haya estado presente y que en algún punto deje de estarlo y sepa que algo le pasa. Entonces no es que no sepa. Recuerda esto que dice, creo que Manoni, ¿no? Un saber que no se sabe. Que el inconsciente es un saber que no se sabe. No sé si ubicas eso. O sea, diría, siempre lo ha sabido, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando vimos recordar, repetir, elaborar? Decía Freud que muchos pacientes decían, siempre lo he sabido, solo que no se me pasaba por la cabeza, ¿no? O sea, quizá no saber es un no saber desde la conciencia, pero no un no saber desde el fantasma, ¿no? Creo que a lo mejor hacer esa diferencia entre la conciencia y el fantasma permite aclarar un poquito eso, no sé, ¿o no? Bien. ¿Sí? Sí, me queda más claro. Sí, claro. Sí, bueno, claro. Uno no nace conociendo todas las perversiones. ¿O sí? ¿No? En algún momento la encuentra, ¿no? A lo mejor en algún momento el fetichista dice, ah, caramba, ahora me doy cuenta, ¿verdad? También bien neurótico. Eso ocurre también en la neurosis. A ver, pongo un ejemplo muy obvio, un fenómeno, el enamoramiento, ¿verdad? Todos nos enamoramos, ¿o no? Díganme que sí, por favor. Ok, ¿no? Si no, la vida sería muy... Ok, de acuerdo. Pero probablemente durante mucho tiempo no hemos sido muy conscientes de los elementos que nos llevan a enamorarnos de alguien, ¿o no? Creo que la mayoría de la gente no es muy consciente de... Pero de pronto, a lo mejor en un análisis, uno descubre la existencia de ciertos componentes que me llevan a enamorarme de alguien, ¿o no? Es decir, me doy cuenta que todas las que me gustan son del mismo tipo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Sí. ¿No? ¿No lo sabían o no eran conscientes? Es lo mismo. No sé, es consciente. Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta que es lo mismo que me acaba de plantear Mauricio. De pronto me hago consciente de algo que he sabido siempre, dice Freud, ¿no? Y eso no es un fenómeno neurótico ni un síntoma. O es tan neurótico o tan síntoma como cualquier cosa. ¿Sí? O sea, no existe lo que no sea sintomático si lo ponemos en este sentido, en esta dimensión, ¿no? Entonces ahí me queda esta pregunta, o sea, claro, pero yo soy consciente, por ejemplo, de quién me enamoro, o de pronto me encuentro y digo, caramba, pues sí, me enamoro de las personas que tienen estas características. Por ejemplo, en mi caso particular, yo digo, las chicas que a mí me gustan son el mismo modelo, ¿no? Al neto, o sea, bien edípico, ¿no? Así de sinvergüenza lo digo, ¿no? Súper edípico. Es decir, cuando digo súper edípico, quiero decir del tipo físico de mi mamá, ¿no? Digo, no es que esté mal ni esté bien, es una condición. ¿Sí me siguen la idea? Seguramente ustedes encuentran en esto, en su vida personal, pues también estos elementos, ¿o no? Sí, claro. ¿Puedo opinar? Claro, of course que yes. Perdón, que hay música de fondo, pero es que en la calle está una marimba. Y pero no la escuchamos. ¿Oye? Qué bueno. Bueno, también no nada más sucede con la presencia física de alguien, sino
con situaciones. Porque, por ejemplo, yo tuve alguna vez hace tiempo un paciente que se enamoraba siempre de mujeres que él pensaba necesitaban ser salvadas. ¿Salvadas de qué? Salvadas de la pobreza, salvadas de la violencia, salvadas de lo que fuera. Y trabajando en el análisis llegó a la conclusión de que eso lo vivió en su familia, en donde veía que su padre era un golpeador y que él pensaba desde muy jovencito, que tenía que salvar a su madre de los golpes y de la violencia paterna. Entonces ese patrón se quedó y ya cuando fue grande y se enamoraba siempre de mujeres que él pensaba tenían que ser salvadas. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, absolutamente cierto. ¿Sí? Físicamente, por un lado, sí es cierto que Claro. un cartabón, pero también por otro lado, las situaciones que viven las otras personas. Claro. O sea, no tiene que ser un componente físico, puede serlo, pero no es necesario que lo sea. O sea, Claro. Quizá lo físico es más evidente, ¿no? O sea, lo físico es muy evidente, muy notorio, ¿no? El patrón de posición subjetiva quizá no es tan evidente, pero no, obviamente nunca quise señalar que fuera únicamente un referente físico. Lo que dije es que en mi caso particular el referente físico sí pesa muy bueno, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, sí, o sea, lo interesante, dice Freud, es que bueno, que este síntoma, que en el neurótico sería considerado un síntoma, en el perverso no lo es. Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Entre la posición en la que está el neurótico y la posición en la que está, en este caso, el fetichista, ¿sí? Que sería ahora el prototipo del perverso, ¿sí? Entonces dice, de ahí va a decir Freud, bueno, más, dice, hasta este síntoma les es especialmente útil, ¿no? Dice, pues ya explicamos todo, ¿no? Es muy fácil resolver esto si tengo este síntoma, ¿no? Una pregunta, Sí, doctor. dime. Hace rato estábamos hablando un poco acerca del síntoma, precisamente, sobre si en el perverso hay síntomas, es decir, opera de la misma manera que en el neurótico. O más bien, ahí tengo como dudas, ¿no? A ver, habría algo que en el neurótico o en el perverso es pensado de modo distinto. Yo desde fuera puedo considerarlo un síntoma, desde fuera, ¿verdad? Pero lo que yo considere un síntoma o no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que el sujeto percibe como tal. ¿Sí me explico? O sea, no pensemos los síntomas a partir de un grado de síntomas, que es el enfoque psiquiátrico, ¿no? Es decir, esto yo lo considero un síntoma, yo subjetivamente yo digo, doctor o analista, yo tengo tal síntoma. Puedo decir eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sería ese componente que lo forma, que subjetivamente se viva como síntoma? Un síntoma, exactamente. ¿Sí? Yo podría decir, mi síntoma es que las chicas que me gustan tienen estas características. Digo, yo podría vivirlo como un síntoma, ¿o no? No lo vivo como un síntoma, o sea, pues mi neurosis es esa, ¿no? ¿Me quiero quitar eso? Pues no. ¿O ustedes quieren quitarse que les gusten las personas que les gustan? ¿No? Digo, a menos que vea que ahí hay un problema muy grave, ¿verdad? Diga, pues que me gustan, no sé, puras esquizofrénicas, bueno, pues a mí a lo mejor estaría medio problemática mi vida, ¿verdad? Pero mientras no existe ese componente, pues yo no lo veo como un síntoma, ¿no? Neurótico, ¿no? Ahora, lo interesante, dice Freud, es que parece haber una diferencia muy clara entre la posición del neurótico y la posición del perverso respecto de ciertos... Perdón, es que está sonando una matraca aquí, denme un segundo. Creo que no suena igual, perdón, disculpe. Entonces dice Freud, claro, para este fetichista, cosas que muchos
que muchos neuróticos considerarían un problema, ellos lo consideran una ventaja. Y está vinculado particularmente con la sexualidad. Por ejemplo, pone el ejemplo ahí del chico que veía un brillo en la nariz, ¿se acuerdan? Pues sí, creo que la mayoría de nosotros no consideraríamos eso un síntoma, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una explicación, o sea, es sintomático en el sentido en que tiene una forma de producción psíquica, sí, todo tiene una forma de producción psíquica, pero no es sintomático en el sentido de que sea concebido como tal, como un síntoma. Es decir, pero en el caso del perverso, muchas cosas que desde la mirada neurótica serían vistas como síntomas, parafilias esencialmente, desde el lugar específico del perverso no son vistos como un síntoma, sino como una ventaja, ¿no? Y entonces dice, pero bueno, esto es una característica pues que llama la atención, ¿no? Dice, y ahí va a decir, bueno, explica este caso que del chico que mira, que tenía, dice, ¿no? Que este síntoma del brillo en la nariz, y dice, ese síntoma había que leerlo no en alemán, sino en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. No, y aquí va a decir que, bueno, que lo que suele caracterizar al fenómeno perverso, al fetiche en este caso, es, dice, la respuesta que el análisis arrojó acerca del sentido y el propósito del fetiche fue en todos casos la misma. Se la obtuvo de manera tan espontánea y me resultó tan convincente que estoy preparado para esperar la misma solución en cada caso de fetichismo universalmente. Si ahora comunico que el fetiche es el sustituto del pene, ¿no? Sin duda provocaré desilusión, dice Freud. Por eso me apresuro a agregar que no es el sustituto de uno cualquiera, sino de un pene determinado muy particular que ha tenido una gran significatividad en la primera infancia, pero se perdió más tarde. Esto es, normalmente debiera ser resignado, pero justamente el fetiche está destinado a preservarlo de su sepultamiento. Para decirlo con mayor claridad, el fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, en que el varoncito ha creído y al que no quiere renunciar, sabemos por qué. Ahí está el punto. O sea, vean qué interesante. Aquí lo que hace Freud es articular el fenómeno fetichista a un elemento estructural que ya vimos, que es la castración, ¿no? Igual como ya articuló en los textos de 25-26 la neurosis a la castración, ¿no? No lo plantea, pero es lo que Lacan desarrolla. Ya lo había planteado, que la desmentida de la castración en El hombre de los lobos, ahora está diciendo, el fenómeno fetichista está articulado también respecto de la castración. Por eso dice, es un pene muy particular, tan particular es que es un pene que no existe. Entonces decía, bueno, pues si no hay pene de la madre, pues entonces está loco, pues no. Pero recuerden que dice, fue un pene que existió en el fantasma. Es decir, para el niño en la fase anal, el pene es universal, todos tienen pene, para el niño varón. Entonces dice, en algún momento, cuando el niño varón descubre la diferencia de los sexos, tiene que renunciar al fantasma del pene de la madre. Como la bronca que tenía Juanito, ¿verdad? Que cada vez que veía que la madre no tenía pene, la madre le decía que sí. La madre decía, yo sí tengo así pipí, ¿no? ¿Sí? Toda la dificultad, ¿no?, que tiene Juanito para asumir la castración. Bueno, ahora aquí lo tenemos igual. Es decir, no se trata de un pene cualquiera. ¿Qué es un pene cualquiera? ¿Qué es un pene cualquiera? Pues los que tenemos los varones. Esos son penes cualquiera. ¿Sí? Eso es un pene cualquiera. El que tiene el varón es un pene cualquiera, pero no es ese el pene del que está hablando Freud. Dice, Freud está hablando en particular, dice, del pene de la madre, y eso no es un pene cualquiera. Primero, no es un pene cualquiera, pues porque no es el órgano, ¿verdad? Es eso que la madre tendría en el fantasma. Es decir, a ese fantasma de la castración materna es al fantasma al que el fetichista se opone.
Es decir, o más adelante va a ser mucho más claro, Freud va a decir, ese es el fantasma que desmiente. ¿Sí? Entonces va a decir, por eso vamos a ver ahorita el texto de ¿cómo se llama? El otro, el de consecuencias psíquicas, ¿no? Entonces dice Freud, sigo en la página 148, dice, he aquí pues el proceso. El varoncito rehusó darse por enterado, o sea, rehusó como un acto, como una acción. O sea, no es que no supo, es que rehusó. No sé si ven la diferencia entre no saber y no querer saber. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? O sea, no saber es no me enteré. Eso es la conclusión. No me enteré de la diferencia de los sexos. No supe de eso. La desmentida es un acto, es rehusar. ¿Sí? O sea, vean, el término es muy específico. No es lo mismo no saber que no querer saber. Son dos cosas completamente distintas. Y entonces lo que está diciendo aquí es que rehusó es un acto. No es no supo, es no quiso saber, que es muy distinto de no supo. No sé si ven la diferencia. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? O sea, una cosa es no saber y otra cosa es no querer saber. ¿Sí? Entonces, la expresión tiene todo su valor. Dice, el varoncito rehusó a darse por enterado. Vean la expresión tan específica. Rehusó a darse por enterado. O sea, se dio por enterado, pero lo rehusó. ¿Sí? Ahí hay un doble juego. Dice, rehusó a darse por enterado de un hecho de su percepción, a saber que la mujer no posee pene. No, eso no puede ser cierto. Ahí está la negación. No, eso no puede ser cierto. ¿No? O sea, es cierto, pero no puede serlo. ¿Sí? Pues si la mujer está castrada, su propia posesión del pene corre peligro, y en contra de ello se revuelve la porción del narcisismo con que la naturaleza providente ha dotado justamente a ese órgano. ¿No? Aquí está la idea. Es decir, no es que no supo, es que no quiso, es que supo, pero lo desmintió. Es decir, sí lo vio, pero no quiso saber lo que vio. Es decir, rehusó eso que vio. Esto es lo que Freud va a llamar la desmentida. Esto es la Verleugnung. Entonces ahora, la Verleugnung, que ya había trabajado Freud, está vinculada a algo muy particular. Es la desmentida no de cualquier cosa, sino de la castración de la mujer. O sea, de la madre, para ser más preciso. ¿Sí? No sé si hasta aquí se sigue la idea. ¿Sí? ¿Eso lo podría repetir, por favor, lo último? A ver, lo que está diciendo Freud es, no es que no sepa que la mujer no tiene pene, no, es que lo sabe, pero lo rehúsa, es decir, lo desmiente. ¿Sí? O sea, si hay registro psíquico... ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entonces con la desestimación? En la desestimación no se sabe. Ok. ¿Sí? La desestimación es la Verwerfung. La desmentida es la Verleugnung. O sea, el hombre de los lobos no lo sabía. El perverso lo sabe, pero lo desmiente. ¿Sí? A ver. ¿Lo puedes escribir, por favor? Los términos en alemán. Ah, sí, a ver, se los pongo en el chat. Por favor. Sí, se los voy a poner en el chat. A ver. Verlagung igual represión. ¿Sí? Ahí lo tienen. A ver. Héctor, una pregunta. Dime. Esto es en el fetiche, Ajá. ¿no? Ajá. La perversión en general también. Sí, la idea de lo que queremos señalar aquí es que este mecanismo no es algo exclusivo del fetichismo. Aunque el fetichismo es el modelo, ¿sí? Este mecanismo opera de muchas otras formas, no solo en el fetiche.
Es decir, el fetiche es el modelo de la perversión, pero no únicamente las perversiones no son únicamente un fetichismo. Esa es la idea. O sea, la perversión, bueno, el perverso desmiente el falo materno. No, la castración. La castración. Ajá. ¿En la mujer cómo funciona? En la mujer, eso podría darse de otra manera. Habría que ver ya específicamente otros modelos de estructura perversa. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el primer caso que muestra Serge André en el texto de dos homosexuales, que serían ya nuestra próxima semana. Bueno, vamos a empezar primero con Serge André y luego vamos a ver cómo lo trabaja ahí. O sea, ya específicamente, ahí ya sería caso por caso ver cómo se presenta la estructura de la desmentida. ¿Sí? A ver, permítame, voy a poner acá, Verwerfung es desestimación, y esto es lo que Lacan llama forclusión. A ver, permítame, desestimación, ok. Y el último es Verleugnung, que es lo que es desmentida. Ahí lo tienen, ya lo puse ahí en el chat, ¿sí lo ven? En el chat de Meet. ¿Sí? Verdragung, represión, Verwerfung, desestimación, que es lo que Lacan llama forclusión, y Verleugnung, desmentida. Es decir, Freud había hablado de desmentida, pero lo habría hablado en general. Ahora lo que le está haciendo es darle a la desmentida un papel específico respecto de la castración. Eso hace que la desmentida deje de ser un mecanismo, o más bien, aparte de ser un mecanismo, se convierta específicamente en algo que definiría una posición estructural. ¿Sí? No sé si esto es más claro. ¿Por qué? Porque no es la desmentida de cualquier cosa, es precisamente la desmentida de la castración de la madre. O sea, de la diferencia de los sexos. ¿Sí? ¿O está muy enredado? Sí. ¿Hay cómo aplicar esta posición subjetiva ante la ley? Eso es lo que vamos a ver. O sea, eso es lo que va a definir la posición perversa. O sea, exacto, es excelente pregunta. La ley es la castración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en la ley, recuerden que la castración no es en lo real, es un efecto de la ley. ¿Sí me explico? La castración es simbólica, dice Lacan. Lacan diferencia, por ejemplo, entre el elemento imaginario, el elemento real y el elemento simbólico. ¿Sí? La ley es algo que solo existe en un orden simbólico. ¿Sí? Eso no está en Freud, ¿no? Pero Freud ya señala aquí, por ejemplo, que hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, una diferencia es cómo se coloca el sujeto respecto de esto, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor un neurótico se angustiaría o se avergonzaría de tener un fetiche. Ojo, puede tenerlo, ¿eh? Un neurótico puede tener un fetiche. O más bien, conductualmente puede tener lo que conductualmente se consideraría un fetiche. La pregunta es si es fetiche por ser un objeto o es fetiche por la posición subjetiva en que se relaciona con ese objeto. No sé si ven la diferencia. A ver, ¿sí? O sea, por eso hay que abandonarlo. No sé si, Héctor, si pudieras dar un ejemplo. A ver, muy sencillo. A ver, veamos. A ver, un neurótico se posiciona ante esto de una manera distinta, y este es el chiste, de cómo lo haría un perverso. Por ejemplo, un neurótico puede tener algo que visto desde fuera sería un fetiche. Por ejemplo, no sé, puedes tener una fijación con los pies. O sea, le excitan sexualmente los pies de alguien. ¿Sí? Ok.
¿Qué te diría la sexología, la psiquiatría, la psicología clínica? Bueno, si eso es un fetiche, ¿estarías de acuerdo? O sea, el carácter del fetiche estaría dado porque se trata, en ese caso, de una parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? Sí. Ok, veamos. Sí. Ahora, ¿eso lo hace un fetiche? No necesariamente. Lo que lo haría un fetiche es la función que eso tiene en el fantasma. Es decir, un neurótico puede tener eso y avergonzarse de eso, o sentirse culpable por eso, o sentirse avergonzado por eso. ¿Sí me siguen? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. El mismo elemento en un perverso no tocaría para nada el orden de la vergüenza ni ninguna de esas cosas. Es más, lo plantearía como esto no solo es algo, ¿no?, sino que es una ventaja. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que tenemos que dejar de ver esto en términos de sexología, en términos de psicología clínica, en términos de psiquiatría, y verlo en términos analíticos. ¿Sí? No sé si queda más claro con ese ejemplo. Sí, creo que pues. Esto suele ser un problema por lo siguiente. Muchos neuróticos piensan que son perversos porque tienen fetiches, o todos tenemos de alguna manera algo que nos excita, ¿sí o no? Que no lo andamos presumiendo, ¿verdad? Solo quizá en un contexto muy íntimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos, claro, neuróticos, claro. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen la idea? ¿Sí? Sí. A ver, me dice Isaac, entonces lo que va a hacer que un objeto sea fetiche o no, exacto, depende de la posición subjetiva, exactamente, eso es el chiste. Mientras que, ¿qué te dice la psicología, la sexología, la psiquiatría? Depende del objeto, exacto, frente a la ley, ese es el punto. ¿Sí me siguen la idea? Ese es el punto. Es muy difícil pensarlo porque estamos acostumbrados a pensar en términos sintomáticos. Entonces decimos, claro, a este señor le gustan los pies, por lo tanto es un fetichista. No necesariamente. Eso puede ser fetichista, por supuesto, pero también puede ser completamente neurótico. A esta chica le gusta que la nalgueen, ¿ok? Puede ser fetiche, puede serlo, puede ser neurótico, perfectamente. O sea, no está en eso, o sea, en la conducta, la dimensión perversa. Por eso hay que romper con el criterio parafilia-perversión. ¿Por qué? Porque la perversión no es la conducta, es como dice Omar, la posición subjetiva frente a la ley. El problema es que siempre lo hemos pensado en términos de conducta. No sé si soy más claro con esto. Siempre pensamos perversión en términos de conductas, ¿o no? Sí, es cierto. ¿Sí? Rompan con eso. El perverso puede pensar, bueno, si está mal, me vale. No, ni siquiera piensa que está mal. Eso lo pensaría el neurótico. El perverso diría, no, está bien. Pueden decir cosas que desde la neurosis nos parecen muy aberrantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los pedófilos perversos dicen, no solo no está mal lo que hacemos, está bien. Vean, esto nos choca, ¿verdad? ¿Sí o no? Sobre todo porque es algo que consideramos pues muy, muy terrible, la pedofilia, ¿sí o no? ¿Qué te diría un perverso? Un perverso no te diría, no está mal, ¿no? O sea, está mal. Eso sería un neurótico. Pero no puedo detenerme, te diría un neurótico. ¿Qué te diría un perverso? No está mal, está bien. Lo que están mal son ustedes, que no lo aceptan.
Exacto, porque somos neuróticos, por eso nos choca. ¿Qué te diría? Bueno, perdón, no te diría, te lo dicen, ¿no? Hay estos grupos pedófilos y dicen, literalmente, ¿no? Dicen esto: nosotros no abusamos de los niños, liberamos a los niños. ¿De qué los liberamos? De las restricciones que la sociedad impone a la sexualidad del niño. Eso te dice un pedófilo. O sea, dice, la ley prohíbe a los niños el ejercicio de su sexualidad. Yo me ofrezco, y así está, como el liberador, o sea, para que el niño libere su sexualidad, aquí estoy yo. Eso es lo que te dice un perverso, un pedófilo. Un pedófilo perverso. No todos los perversos son pedófilos, ni todos los pedófilos son perversos. A ver, ¿no nos choca esto? ¿O no? ¿No les parece chocante? Sí, aberrante, como se mencionaba al principio. Uh-huh. Claro, por eso quieren ser reconocidos como preferencia sexual. Si saben esto del que le llaman MAP, ¿no? ¿Se han oído hablar del MAP? Minor Attracted Person. Bueno, eso es lo que plantean. Vean, entonces el perverso ya no es un problema. El problema está en ustedes, que no lo aceptan. Diría el perverso, el problema no es que yo tenga sexo con niños, es que la sociedad le prohíbe a los niños tener sexo. O sea, vean, es otra ley. Ese es el punto del perverso. Lo vamos a desarrollar más ampliamente, pero ese es el punto del perverso. O sea, rompamos con nuestro esquema de que las conductas definen la perversión. El esquema psiquiátrico, el esquema sexológico, ese es el esquema psiquiátrico y sexológico. Las conductas definen la perversión. Lo que plantea una lectura psicoanalítica es que no es así. Entonces, hacer el catálogo de todas las perversiones, pues bueno, puede ser llamativo, pero no aporta mucho. ¿Okay? O sea, lo esencial de la perversión es la posición del sujeto ante la ley. Es decir, ante la ley fundamental, que es la ley de la castración, el perverso adopta una posición diferente de la que adopta el neurótico y de la que adopta el psicótico. El psicótico no la registra, el neurótico la reprime, el perverso la desmiente. Esa es la diferencia entre perversión, neurosis y psicosis. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosita. Por eso, desde esta perspectiva, la perversión es una estructura, porque es una estructura respecto de la posición de un sujeto, respecto de un elemento que organiza el mundo simbólico, la castración, es decir, la diferencia de los sexos. No sé si se entiende o está demasiado enredado. ¿Cómo lo ven? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Ahora vamos a continuar un poquito. Vean. Entonces dice Freud, ¿no? Lo que dice, rehusó darse por enterado, ¿no? Que la mujer no posee pene. No, eso no puede ser cierto. O sea, rehusó darse por enterado, o sea, desmintió la castración. Es decir, desmiente la diferencia de los sexos. Eso es lo que está desmintiendo. La propia diferencia de los sexos. Ahora, no es que no la sepa, no es lo mismo desmentir que ignorar. En el ignorar, como el psicótico, no sé de eso. En la desmentida sé, pero digo que no. O sea, o me coloco como si no existiera. Existe, pero me coloco como si no existiera. ¿Sí ven la diferencia? ¿O no? O sea, no es que
el perverso desconozca la ley, la conoce perfectamente, ¿sí? Solo que su posición ante la ley es la desmentida, mientras que el psicótico desconoce la ley. ¿Por qué? Porque la ley no se inscribió. En términos de Lacan, no hubo función de inscripción de la metáfora paterna, ¿sí? 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 Me voy un poquito más adelante, dice Freud, bueno, aquí habla de la escotomización, etcétera, dice, me voy a la página 149, dice Freud, al principio, no es correcto que tras su observación de la mujer, el niño haya salvado para sí incólume su creencia en el falo de aquella. No es que siga creyendo. Dice, la ha conservado, pero también la ha resignado. O sea, ahí está el proceso doble. O sea, acepta la castración y al mismo tiempo la desmiente. O sea, ha conservado la creencia, pero al mismo tiempo dice, la ha resignado, ¿no? Y entonces aquí hay un conflicto. En el conflicto entre el peso de la percepción indeseada, la castración de la madre, y la intensidad del deseo contrario, se ha llegado a un compromiso como solo es posible bajo las leyes del pensamiento inconsciente. Sí, en lo psíquico la mujer sigue teniendo un pene, pero ese pene ya no es el mismo que antes era. Algo otro lo ha reemplazado. Fue designado su sustituto, por así decir, que entonces hereda el interés que se había dirigido al primero. Ese es el fetiche. Es decir, el fetiche sustituye al pene de la madre, ¿sí? O sea, se acepta que la madre no tiene pene a condición de proveerle otro pene. O sea, de darle otro, de sustituirlo por otra cosa. Es decir, hay un conflicto entre dos leyes. Una ley, que es la ley, digamos, del neurótico, que es la ley de la castración, pero ante esa el perverso va a oponer otra ley. Por eso el conflicto perverso es un conflicto esencialmente en términos de ley. Ese es el punto que define el perverso. ¿Sí? Dice, sigo con Freud, dice, y aún más, ese interés, ¿no?, experimenta un extraordinario aumento porque el horror a la castración se ha erigido un monumento recordatorio con la creación de ese sustituto. Como estigma indeleble de la represión sobrevenida, permanece además la enajenación respecto de los reales genitales femeninos que no falta en ningún fetichista. O sea, el fetichista no quiere ver, ¿sí? Por eso se detiene, ¿no? Lo que no soporta es la visión del genital femenino, ¿sí? Dice, ahora se tiene una visión panorámica de lo que el fetiche rinde y de la vida por la cual se lo mantiene. Perdura como el signo del triunfo sobre la amenaza de castración y de la protección contra ella, y le ahorra al fetichista el devenir homosexual. Vean qué interesante. Ahora más bien incluso el fetiche sirve como una forma de no llegar a la homosexualidad, ¿no? Vean, mientras que antes la homosexualidad era el modelo de la perversión, ¿no? ¿Sí? Dice, en tanto presta a la mujer aquel carácter por el cual se vuelve soportable como objeto sexual. En la vida posterior el fetichista cree gozar todavía de otra ventaja, de un sustituto genital. Los otros, o sea nosotros, no disciernen la significación del fetiche. Por eso a los neuróticos les angustia, pero para mí, dice el perverso, esto es la neta del planeta, ¿no? Dice, los otros no disciernen la significación del fetiche y por eso no lo rehúsan, ¿no? Es accesible con facilidad,
y le resulta cómodo obtener la satisfacción ligada con él. Lo que otros varones requieren y deben empeñarse en conseguir no depara al fetichista trabajo alguno. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ir al texto de análisis, perdón, el de la escisión del yo. Este ya es volumen 23. O sea, es 10 años después, pero aquí Freud retoma, ¿no? ¿Qué dice Freud aquí? Es un texto de 37, aunque la primera edición creo que es de 40, ¿verdad? O sea, ya muerto Freud, ¿sí? Ah, no, de 38, ¿no? Al principio del 38. ¿No? Dice, Bartman dice, ¿no? Dice, estoy en la página 275 del volumen 23, dice, me ha llamado la atención de que el yo joven, o sea, está hablando de algo que ocurre en algún momento, de la persona con quien décadas después uno trabará conocimiento como paciente analítico, se comportara en el pasado de una singular manera en determinadas situaciones de aprieto. La condición de ello pues se puede indicar en general y con alguna imprecisión diciendo que acontece bajo la injerencia de un trauma psíquico, ¿no? Prefiero poner de relieve un caso bien circunscrito que desde luego no cubre todas las posibilidades. El yo del niño se encuentra pues al servicio de una poderosa exigencia pulsional que está habituado a satisfacer, ¿sí? Y es de pronto aterrorizado por una vivencia que le enseña que proseguir con esa satisfacción le traerá por resultado un peligro real objetivo difícil de soportar, es decir, la amenaza de castración, ¿no? Y entonces debe decidirse, reconocer el peligro real, inclinarse ante él y renunciar a la satisfacción pulsional. Eso sería el camino del neurótico. Acepta la castración, renuncia a esto y pues ahí tiene que elaborar, ¿no? Ese sería el camino del neurótico, ¿no? Dice. O la otra opción, esta sería la del perverso, dice, o desmentir, Verleumdung, la realidad objetiva, instilarse la creencia de que no hay razón alguna para tener miedo, a fin de perseverar así en la satisfacción, ¿no? Es por tanto un conflicto entre la exigencia de la pulsión y el veto de la realidad objetiva. Ahora bien, el niño no hace ninguna de esas dos cosas, o más bien hace las dos, ¿no? Hace las dos simultáneamente, dice Freud, lo que equivale a lo mismo. Responde al conflicto con dos reacciones, por eso es escisión del yo. Esta es la característica del perverso, ¿no? Dice, ambas válidas, dice, responde al conflicto con dos reacciones contrapuestas, ambas válidas y eficaces. Por un lado, rechaza la realidad objetiva, ¿no? Con ayuda de ciertos mecanismos, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, el fetiche rechaza que la madre no tiene pene, atribuyéndole un pene, ¿sí? Y no se deja prohibir nada, o sea, no acata la ley. Por el otro, y a renglón seguido, reconoce el peligro de la realidad objetiva, asume la angustia ante él como un síntoma de padecer, y luego, ¿no?, busca defenderse de él. ¿Es esa una solución muy hábil de la dificultad? Hay que confesarlo. Ambas partes en disputa han recibido lo suyo. La pulsión tiene permitido retener la satisfacción. A la realidad objetiva se le ha tributado el debido respeto. Pero como se sabe, solo la muerte es gratis.
el resultado se alcanza a expensas de una desgarradura en el yo, que nunca se reparará, sino que se hará más grande con el tiempo. O sea, la condición es esta: hay algo ahí que accede a la ley y hay algo ahí que la desmiente. Dice, las dos reacciones contrapuestas frente al conflicto subsistirán como núcleos de una escisión del yo. El proceso entero nos parece tanto más raro cuanto que consideramos obvia la síntesis de los procesos yoicos, pero es evidente que en eso andamos cerrados. La función sintética del yo, que posee una importancia tan extraordinaria, tiene sus condiciones particulares y sucumbe a toda una serie de perturbaciones. Ahí pone un ejemplo, dice un varoncito entre los 3 y los 4 años tuvo conocimiento de los genitales femeninos por seducción de una niña mayor que él. Rotas esas relaciones, prolongó la incitación sexual, así recibida en un ferviente onanismo manual, pero fue sorprendido pronto por la enérgica niñera y amenazado con la castración, cuyo cumplimiento, como es usual, se atribuyó al padre. En este caso están dadas las condiciones para un efecto de terror enorme. No es forzoso que la amenaza de castración por sí sola cause mucha impresión en el niño. El niño le rehúsa creencia, no le es fácil representarse como posible una separación de esa parte del cuerpo tan apreciada por él. Si la ha visto antes, los genitales femeninos, el niño pudo convencerse de semejante posibilidad. Pero en aquel tiempo no extrajo esa conclusión, porque la repugnancia a todo ello era demasiado grande y no existía ningún motivo que la impusiera. Al contrario, lo que pudo no verlo a desasosiego fue apaciguado con el subterfugio. Lo que ahí falta ha de venir luego, como Juanito, ¿no?, que espera que los genitales del pene de la hermanita aparezcan en algún momento, ¿no? Quien haya observado suficientes varoncitos puede recordar una esterilización de esa orden, de esa índole, a la vista de los genitales de su hermanita. Pero diversamente ocurre si ambos factores se conjugan, ¿no? Entonces la amenaza despierta el recuerdo de la percepción que se tuvo por inofensiva y encuentra en ella la temida corroboración. El niño cojo cree comprender ahora por qué los genitales de la niñita no mostraban pene alguno, y no se atreve a poner en duda que su propio genital pueda correr la misma suerte. En lo sucesivo no puede creer menos en la realidad objetiva del peligro de castración. Pues bien, la consecuencia ordinaria, la normal del terror de la castración, o sea, la neurótica, pues, es que el muchacho ceda a la amenaza con una obediencia total o al menos parcial, ¿no? Dice, no llevándose más la mano a los genitales, sea enseguida, sea luego de prolongada lucha, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos preparados para entender que nuestro paciente supiera remediarse de otro modo. Se creó un sustituto del pene echado de menos, o sea, fetiche, ¿no? En la mujer, un fetiche. Con ello había desmentido, otra vez desmentido, es cierto, la realidad objetiva, pero había salvado su propio pene. Si no estaba obligado a reconocer que la mujer había perdido su pene, perdía la credibilidad, la amenaza que le impartieron. Ya no necesitaba temer más por su pene y podía continuar imperturbable su masturbación. Este acto de nuestro paciente, o sea, el acto fetichista, se nos impone como un extrañamiento respecto de la realidad, como un proceso que tendríamos a dejar reservado para la psicosis, ¿no? Pero aquí dice, pero esto no es una psicosis, ¿no? Y de hecho no es muy diverso, no obstante lo cual suspenderemos nuestro juicio, pues tras un abordaje más seguido descubrimos un distingo que no carece de importancia.
El varoncito no ha contradicho simplemente su percepción, no ha alucinado un pene ahí donde no veía ninguno, sino que solo ha desprendido un desplazamiento del valor, ha transferido el significado del pene a otra parte del cuerpo, para lo cual vino en su auxilio de una manera que no hemos de precisar aquí, el mecanismo de la regresión. Por cierto, ese desplazamiento solo afectó al cuerpo de la mujer, respecto de su pene nada se modificó. O sea, aquí, ante la ley de la castración, no la desmiente, hace otra cosa. Bueno, eso es esencial, la estructura perversa como está trabajada en Freud con el carácter de una estructura. A ver, voy a dejar aquí y vamos a abrir un poquito a dudas, preguntas que pueda haber. No sé si lo que explicamos adquiere ya para ustedes más sentidos y comentarios que pueda haber, con todo gusto. Sí, hace sentido. ¿Sí? Yo te digo, lo único que me queda así como esa duda es en la mujer, como que no me llega a quedar claro bien. Ajá. No está muy trabajado en Freud, o sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahorita que veamos, por ejemplo, el texto de Serge André, que lo vamos a empezar a trabajar la semana que viene, el de la impostura perversa, por ejemplo, Serge André va a decir que, bueno, que los fantasmas, en cuanto a fantasmas, son los mismos. ¿Sí me explico? O sea, que la estructura es la misma. Ahora, que no necesariamente se plantee que tenga que sintomáticamente producir las mismas elementos. Por ejemplo, es menos común el fetichismo en la mujer que en el hombre. El fetichismo me refiero como mecanismo perverso. O sea, no quiero decir que neuróticamente una mujer no pueda tener alguna particularidad respecto de ese objeto sexual. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, pero por ejemplo, vamos a ver, bueno, se los adelanto un poquito, por ejemplo, un caso que trabaja Serge André, es un caso que él llama Dos homosexuales, donde son dos chicas, ¿no? Una pareja homosexual de hecho, y ahí se ve muy claro cómo, por ejemplo, la homosexualidad en una es neurótica, mientras que la homosexualidad en la otra es perversa. ¿Sí? Eso sería como un ejemplo. Bueno, obviamente tenemos que llegar a él para desarrollarlo, ¿verdad? Pero ahí cuando lleguemos a eso, yo creo que ahí sí va a clarificarse bastante cómo lo está planteando. Paciencia, entonces. ¿Sí, algún otro comentario? Niños, niñas, señoritas, señoritos. Entonces, si ya se realizó, no sé si llamar proceso, en el caso de un perverso, tal cual, como estructura, ahí la pregunta es, ¿qué lo conlleva a una y otra vez a hacer las mismas acciones? Ok, la respuesta de Freud sería que precisamente el carácter de la escisión del yo. Al haber esta escisión del yo, lo que se introduce es una compulsión de repetición. Es decir, hay que estar constantemente desmintiendo la ley, ¿no? Para sostener el fantasma. ¿Sí? O sea, por eso el perverso tiene una característica de constante. O sea, es como, es como esto. Si no me pesara la ley, no tendría por qué estar tan preocupado por la ley. Pero el perverso está enormemente preocupado por la ley, ¿sí? Precisamente porque le pesa mucho. O sea, es como muy paradójico. Teóricamente, al menos él cree que la ley no le pesa, pero tiene que estar constantemente violando la ley para demostrar que la ley no le pesa. Pero si está constantemente violando la ley, pues constantemente demuestra el enorme peso que la ley tiene para él. Por eso, y el título de Serge André no es inocuo, él le llama la impostura perversa. O sea, la característica esencial de la posición perversa es ser una impostura. O sea, el perverso es un impostor, ¿no? Por eso el título del libro de André tiene todo su valor. O sea, la posición del perverso es esencialmente de una impostura, ¿no? O sea, algo que haces pasar como si fuera otra cosa.
Ese es como el carácter, ¿sí? Obviamente lo vamos a desarrollar cuando veamos el texto, ¿no? ¿Sí? No sé más o menos si vamos más o menos bien. ¿O qué les pareció este texto específico de Freud, ¿no? Los dos textos que señalamos. Sí, gracias, Héctor. Nos lo haces ver muy digerible, muy entendible. Bueno, esperemos que sí. Hay que tener cuidado también, ¿eh? Pero bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta, pero no sé si sea como muy descabellada. A ver. ¿De qué depende que se vaya a la represión, a la desestimación o a la desmentida? ¿Por qué elige una, claro. por qué una o la otra? Sí, no. Bueno, en primera no son actos volitivos, ¿no? Ajá. Sí, ese es un punto importante. Es como también, ¿y por qué depende que uno no lo registre y se quede en la psicosis, verdad? Uh-huh. No hay una explicación así causal. En el sentido, si pasa esto, te vuelves perverso, si pasa esto otro, te vuelves psicótico. No, en ese sentido no podríamos plantearlo, ¿no? O sea, ahí sí aplicaría específicamente el elemento casuístico, ¿no? El caso específico. ¿Por qué? Lo que se presenta en ese momento, y claro. cómo lo... No habría una... No hay una receta, ¿no? Okay. Creo que alguien puso aquí una pregunta en el chat. Pregunta Ricardo, sí, dime, ¿qué pasó? Sí, en el texto de la decisión del yo, justamente está hablando de esta transferencia del significado del pen a otra persona, pero ahí produce el mecanismo de la regresión. ¿La regresión en dónde estaría situada? Estaría situada en el sentido de que se vuelve a formas anteriores. Es decir, por ejemplo, formas del erotismo anal, formas del erotismo oral, a eso se refiere. Pregenitales. Exacto, pregenitales, porque recuerda que en lo genital es donde se introduce la diferencia de los sexos. Entonces dice, por eso da la impresión de que, podemos decirlo así, por eso da la impresión de que es lo mismo que un síntoma neurótico. Porque en la elección del objeto estaría el mismo tipo de proceso. Pero no es lo mismo porque la estructura desde la que se produce eso es distinta. ¿Sí? O sea, Freud no está negando que en ese sentido el elemento perverso se forme de la misma manera que el elemento neurótico. O sea, que acabe como en una forma en apariencia similar, ¿no? Pero sí lo que está señalando es que aunque la apariencia sea similar, lo que la estructura implica hace que eso en apariencia similar funcione de un modo muy distinto. ¿Sí? El problema con el discurso sexológico, psiquiátrico, no psicoanalítico, incluso no psicoanalítico, es que se queda únicamente nada más en el contenido, no en el proceso estructural a partir del cual ese contenido en apariencia similar opera de modo distinto. O sea, lo que lo hace operar distinto es la estructura. Es lo que dice Lacan cuando pone el ejemplo del hombre que se baja los pantalones en el tren. Si nos quedamos nada más en lo que hace, decimos que es un perverso. Si vemos la estructura, nos damos cuenta que el acto tiene una función muy distinta si fuera un perverso o si fuera un neurótico, como es el caso. ¿Sí? No sé si queda más claro eso. Sí, bastante, gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, chicos? Bueno, entonces la próxima vamos a empezar por el texto. Vamos a empezar por el inicio del texto de Serge André. ¿Sí? El texto de Serge André, la impostura perversa. Lo pongo acá. ¿Sí? Vamos a empezar con... está ahí en el blog, ¿no? Se llama Los fantasmas de la perversión y el deseo del analista. Créanme, es un texto mega interesante. ¿Sí? Vamos a empezar por eso. ¿Vale? Vale. Una pregunta importante es, ¿qué pasa si el analista es un perverso? ¿No? ¿Qué pasa con un analista perverso? ¿Va? Tengan bonita tarde, chicos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Pasen de cielo. Diviértanse. Gracias. Buen fin Bye, a bye. todos.